Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el caso de la familia Pomar, un caso argentino del 2009. Esta vez este caso fue sugerido por uno de ustedes en la cajita de comentarios. Así que sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo empezó todo. La familia Pomar estaba conformada por Luis Fernando Pomar, de 40 años, su esposa Gabriela Villagrán, de 36 años, y sus dos hijas Candelaria y María de Pilar, de 6 y 3 años respectivamente. El sábado 14 de noviembre, la familia se dirigía desde su casa en la localidad José Mármol hacia la provincia de Pergamino en un Fiat Dunga Weekend rojo, con el motivo de visitar a su familia, sin que ninguno llegara a imaginar que el viaje no tendría vuelta. Antes de partir, dejaron primero al hijo mayor de Gabriela, que había tenido con un matrimonio anterior, en la casa de unos amigos, porque el lunes 16 debía presentar un examen, y el matrimonio Pomar tenía planeado volver de Pergamino ese mismo día, pero en la noche. Eran cerca de las 7 cuando se fueron y avisaron por mensaje de texto a un familiar: "Estamos yendo", pero nunca llegaron. Cerca de las 8 de la noche, Gabriela mantuvo una conversación telefónica con una amiga abogada que la esperaba para cenar en Pergamino. Durante la conversación, Gabriela le dijo que se encontraba a la altura de Claypole. A su vez, Gabriela le texteó al padre de Luis Fernando que llegarían a eso de las 10 de la noche. Pero las horas pasaron y la familia nunca llegó. María Cristina, la abuela materna, se enteró recién al otro día de que Gabriela y todos habían salido hacia Pergamino y no habían llegado. Los padres de Fernando, también vecinos de la ciudad, ya habían hecho la denuncia para que la policía los buscara, quedando el caso en manos de la fiscal Karina Police, mientras que la señora María Cristina no quería moverse de su casa porque estaba segura de que en algún momento su hija le tocaría el timbre y le reprocharía haberse preocupado por nada. Pero el timbre solo sonó para que les abriera la puerta a periodistas, policías, funcionarios judiciales y gubernamentales, cada vez más a medida que el enigma invadía los medios. El 20 de noviembre, los investigadores obtienen una imagen de video captada el día de la desaparición por las cámaras del peaje de Villa Espil en la ruta 7, donde solamente se alcanza a ver a Fernando Pomar en su auto. Entonces, no había reportes de accidentes en la ruta ni rastros de ellos en los hospitales, pero al cambio sí había una imagen de Luis Fernando Pomar con gestos de desesperación mientras atravesaba un peaje. Esta simple foto dio paso a miles de hipótesis, donde la mayoría se centraba en una sola persona, el padre de la familia. Si bien un posible accidente comenzó siendo la primera hipótesis, según la fiscal, esta fue debilitándose con el correr de los días, ya que todos los rastrillajes por tierra y por aire daban negativos. Era difícil que un auto rojo no se viera ni sobrevolando la zona. Creyeron entonces que podrían haberse hundido en el fondo de un lago, pero la sospecha no tenía sostén. Había sequía, el agua estaba baja y el auto debería haber quedado a la vista. Mientras la gente por su parte se volvía loca con todo lo que ofrecían los medios, se dijeron muchísimas cosas, como que él había estafado a alguien importante y por eso podría haber planeado una fuga familiar. Se dijo que él había asesinado a su esposa y a una de sus hijas y estaba escondido con la protección de su familia, que él estaba en crisis con su mujer y que por eso podría haberla matado y escapado con las niñas. También se dijo que él había abusado de una de sus hijas, que la mujer iba a denunciarlo y que ese podría haber sido el detonante de un drama familiar. También se llegó a pensar que Luis Fernando era algún tipo de Walter White, ya que supuestamente era químico y podía estar vinculado con el tráfico de efedrina, ya que casualmente un año antes un caso similar había sucedido. Entonces pensaban que quizás estaba secuestrado o amenazado con su familia. Pero Pomar no era nada de eso, sino que su título de secundario hacía que había egresado de una escuela técnica con orientación en química. Además, si había un secuestro, porque nadie pedía rescate. La hipótesis de la fuga voluntaria también comenzó a sonar, pero no tenía sentido, ya que los documentos de la mujer y de las hijas habían quedado en casa. Además, había realizado llamadas a celulares de los familiares avisando que ya estaban arribando a destino, y el hijo mayor de Gabriela declaró que su madre no sería capaz de hacer algo así. Migración tampoco reportaba registros de ellos en las fronteras. Luis Pomar estaba desempleado y estaba yendo a Pergamino, precisamente a tener una entrevista de trabajo, lo que volvió a poner la lupa sobre él. Los investigadores analizaron sus cuentas bancarias. Podía ser que, agobiado por las deudas, hubiera decidido fugarse del país con su familia. Pero sus cuentas, al menos las visibles, estaban en orden.
Tenía dinero de una indemnización y la hipoteca al día. Alguien declaró que, preocupado por la inseguridad, Pomar había comprado un arma. Buscaron en la casa y no la encontraron, lo que continuó engordando la hipótesis. ¿Será que había salido armado con intención de matar a su familia entera? Y así siguieron llegando más y más hipótesis y falsos avistamientos, como que un joven que juró haberlos visto caminando de los más tranquilos, alguien que los vio en Río Negro y otros que sostenían que habían sido captados por una secta. Finalmente, fueron 24 extensos días de búsqueda, hasta que en diciembre del 2009, el auto fue hallado al costado de la Ruta 31, entre los matorrales. Fue literalmente la burla nacional, especialmente porque un albañil llamado Casimiro Frutos contó a los medios que había llamado a la policía 11 días antes, porque había visto el auto desde el segundo piso de una micro. Había llamado al 911, le habían pedido sus datos, pero nunca le habían devuelto el llamado para pedirle más precisiones. Los investigadores estaban tan preocupados con hipótesis absurdas que dejaron de lado lo que realmente importaba. Se cruzaron entonces las acusaciones de los medios de comunicación y los familiares de los Pomar, acusando a la policía de la provincia de Buenos Aires, al ministro de Seguridad de la provincia y a la fiscal del caso por no investigar correctamente, ya que habían hecho rastrillajes por ese lugar pero no los habían encontrado. Estamos hablando de rastrillajes por toda la vía que tomó la familia, y no es posible que no vieran el accidente a tan solo metros. De hecho, en la curva que habían dicho recorrer, había una frenada en el pavimento de 12 metros de extensión, visible aún el 8 de diciembre. Las acusaciones más graves fueron porque luego del accidente, algún miembro de la familia podría haber quedado vivo durante algunas horas. Los allegados de la familia estaban molestos y con obvias razones. Pocos días después del hallazgo, publicaron una carta abierta y cito: "Se investigó a la familia en su totalidad, fabricando toda clase de hipótesis. Se metieron en la intimidad de la casa. ¿Qué encontraron en la CPU? ¿Qué vieron en los dibujos de las niñas? Y el arma de que tanto se habló, ¿la encontraron? Los investigadores nunca nos creyeron. Se dedicaron a crear hipótesis basura de familia conflictiva y problemática. Sospechaban que nosotros escondíamos algo, que ellos se podían comunicar y que no le decíamos nada a ellos. Nos querían convencer de que se habían ido voluntariamente. Nos mandaron a grupos de psicólogos del ministro de Seguridad para contención a la víctima y para ayudarnos a pensar. ¿En qué?". Los peritajes mostraron que los Pomar habían chocado contra una alcantarilla y el auto había hecho un giro de campana. Como todos viajaban sin cinturón de seguridad, se produjo un efecto látigo y salieron despedidos. Las autopsias al matrimonio Pomar en la morgue judicial de Lomas de Zamora confirmaron que ambos murieron en un accidente de tránsito y en ninguno de los dos cuerpos se encontraron lesiones de armas blancas o de fuego. Según informaron fuentes ligadas a la investigación, Fernando Pomar falleció primero por un traumatismo de cráneo en el parietal izquierdo, producto del vuelco de su auto, y luego murió su esposa Gabriela Viagrán, que presentaba fractura de costillas, desgarro de hígado, además de fracturas en el húmero derecho, pelvis, mandíbula y una pierna. Las niñas fueron las que en peor estado se encontraban, y a una de ellas no pudieron realizar la autopsia por el avanzado estado de descomposición que presentaban sus restos. En cuanto al auto, presentaba abolladuras en el techo, el capot y la parte delantera, así como también el parabrisas totalmente destrozado. Los cadáveres de la familia fueron encontrados junto a su auto, a un costado de la Ruta 31 cerca de Salto, y para el ministro no había ninguna duda de que se trataba de un accidente de tránsito común y corriente. La familia demandó a 7 policías, pero solo 3 llegaron a juicio, y no fue hasta el 2017 que un ex comisario y un ex teniente de la zona en la que apareció el auto fueron condenados a 1 año de prisión en suspenso por haber falsificado actas de rastrillaje. El tercero fue absuelto. El 11 de diciembre del 2009, los Pomar fueron sepultados en el cementerio Parque de Pergamino, en parcelas separadas. La resolución del ministerio había desencadenado nuevas especulaciones. Muchos creían que el auto y los cuerpos habían sido plantados. Sus familiares entonces los enterraron por separado. Ya no creían en nada ni en nadie, pero de algo estaban seguros. Si aparecían más dudas, iban a necesitar una segunda autopsia. Esto es todo lo que tengo para contarles con respecto al caso. Esta vez no hubo un victimario, pero sí víctimas de un terrible accidente que estamos claros con un rastrillaje serio no podría haberse evitado, pero sí podría haberse ahorrado a la familia tanta agonía.
Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden, si tienen alguna duda o sugerencia, dejármela en la cajita de comentarios. Aquí les dejo 2 videos recomendados y no olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo video.